Es el principio divino que gobierna la obra de Dios, así se podría llamar la enseñanza. Y ese principio divino es la resurrección. Cuando uno dice que es un principio, quiere decir que es un punto de donde parten las cosas o surgen, lo que gobierna el asunto. Entonces hay un principio divino que gobierna la obra de Dios en todos los tiempos. Entonces yo quiero que leamos un pasaje en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Números, para ver ese principio. Lo vamos a ver en unos pasajes del Nuevo Testamento en relación a la obra de Dios. Entonces si quieren vayan conmigo, hermanos, a Números 16, vamos a leerlo, algunos pasajes para ver el contexto, y vamos a ver cómo siempre que Dios hace una obra, lo que sostiene esa obra es Dios mismo, o la vida de Dios. Especialmente vamos a ver cómo la resurrección es la esencia de todo verdadero ministerio, de todo lo que Dios hace, especialmente también en nuestros días. Entonces vamos a ver primero el contexto, porque cuando hay una obra de Dios, Dios delega autoridad y Él ratifica su obra. Este pasaje es interesante porque es en un tiempo donde lo que Dios había establecido se cuestionó. El ministerio de Moisés y Aarón es cuestionado porque se levanta una rebelión en medio de Israel. Y en ese evento sucede algo. Yo no quiero resaltar mucho el evento, sino lo que Dios muestra en la situación. Y vamos a ver cómo eso es una señal. Una señal es algo que Dios dejó o algo que sucedió o un evento que Dios usa para enseñarnos a futuro, como un presagio. Ese lenguaje uno lo encuentra en las Escrituras. Entonces, Números 16, en el verso 1. Por el título que ya pone Reina Valera, ya uno sabe cuál es la situación, ¿no? Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Peleg, de los hijos de Robén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de nosotros, de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces aquí vemos que la congregación, no la congregación, más adelante la congregación, pero aquí vemos que Coré se levanta y él levanta un séquito. Y él se levanta contra la autoridad que Dios había puesto en la época. En esa época la figura de autoridad pues era Moisés y Aarón. En nuestra época la figura de autoridad es diferente. Especialmente las iglesias locales tienen lo que llama la Escritura los ancianos, los presbíteros, que son los mismos los que son llamados a pastorear. Pero es interesante que Dios permite que suceda esto contra la autoridad, que la autoridad sea cuestionada, que se levanten los mismos hermanos en contra de aquellos que Dios ha puesto. ¿Por qué decimos que es interesante? Porque vamos a ver que el principio que va a gobernar el ministerio de Aarón, la obra de Aarón y la obra de Moisés, es un principio que es capaz de pasar por la muerte y salir en victoria. Es un principio que a pesar de las circunstancias prevalece, porque como vamos a ver más adelante, no era que Moisés ni Aarón se había puesto, sino que era que Dios los había establecido. Y cuando Dios pone algo o establece algo, Dios defiende eso. Entonces hay un principio, como lo vamos a ver ahorita, que el Señor va a sacar a la luz en este pasaje. Entonces ese es el contexto, cuando la autoridad es cuestionada, cuando lo que Dios está haciendo es señalado, porque como vamos a ver no era un asunto solo de Moisés y de Aarón, sino que era un asunto contra el Señor mismo. Y dice ahí en el 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces Moisés muy sabiamente
él no trata el asunto directamente, sino que él mismo dice, el Señor el día de mañana mostrará quién es suyo y quién no es suyo. Entonces sucede algo tremendo. Al día de mañana, pues él manda llamar a estos hombres con su incienso y hay un juicio de Dios contra ellos. Y todos conocemos la historia, ¿no? Se abre la tierra, los traga vivos. Y después de semejante señal, la congregación piensa que es Moisés y Aarón. Entonces se levanta también la congregación y comienza a dar una mortandad y Moisés y Aarón interceden por ellos. Y ahí sucede más adelante, en el capítulo 17, verso 1, lo que el Señor le dice a Moisés, que es la señal que va a hacer callar la murmuración entre el pueblo, que es la señal que va a hacer callar la rebelión aún entre la misma congregación de Israel, que esa es la que vamos a resaltar, la señal de la vara reverdeciendo. Dice ahí en el 17, entonces luego habló Jehová a Moisés diciendo, y el contexto es tremendo porque si usted lee todo el capítulo 16, murió todo el séquito con su familia, todos los que se rebelaron murieron. Después comenzó a morir gran parte de la congregación, había una mortandad y un juicio terrible en medio de todo esto. Entonces después de todo eso, porque a veces uno cree que todas esas cosas acaban, pero siempre hay un después. ¿Sí? Gracias al Señor, que el Señor nunca, la obra que Él ha comenzado, Él nunca la ha abandonado. A pesar de que hay épocas donde la situación se pone así, terrible, donde viene hasta juicios de Dios mismo sobre su pueblo por la rebelión, por la necedad, por el pecado, Dios no abandona su obra. Y eso es bueno saberlo, ¿no? Porque es la obra de Dios. Y la obra de Dios, pues como dice Pablo, Él la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Entonces de pronto algunos hombres van a pasar, algunos van a morir en el camino. Algunos los va a tragar la tierra. Otros van a seguir por misericordia. Pero la obra del Señor continúa. Y todo esto se escribió como ejemplo para nosotros, ¿no? Para exhortación a nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos, ¿no? Dice ahí en el verso, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuraron contra vosotros. Moisés hizo así, y dice en el 8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces la señal es la vara que reverdezca. Entonces, ¿por qué usamos este pasaje? Porque este pasaje, como vamos a ver más adelante, es el principio que va a gobernar la obra de Dios y a los que Dios ha llamado. ¿Una vara seca qué es? Pues una vara seca, muerta. ¿Sí? Ya pasó por un estado de vida, fue cortada, se secó y ahora está siendo usada. La vara en la Biblia habla de autoridad. Por eso les decía al comienzo que de alguna manera quería hablar del gobierno. Pero nosotros a veces tenemos la idea que el gobierno, hoy en día el cristianismo piensa que es simplemente tener un lugar o una posición. A veces la gente llega a tener un lugar y una posición sin tener autoridad de parte de Dios, ¿sí? Porque de pronto se puso la persona misma, porque de pronto la puso una institución, o bueno, muchas cosas. Pero el verdadero gobierno de Dios es evidenciado, la verdadera obra de Dios es evidenciada, porque es una vida o es una obra que participa de este principio, resurrección. Pasó por muerte, por sequedad, y pasó por tiempo de oscuridad, pero Dios la hace florecer. Pablo más adelante habla de este lenguaje en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo.
Filipenses 3, hablando Pablo de su vida, él comienza a contar las cosas que tenía antes de Cristo, sus glorias como judío, como fariseo, pero ahora Pablo dice que él estima todo eso como por pérdida, con el fin de experimentar ciertas cosas. Y usted va a leer que ese experimentar de Cristo de Pablo es lo que estamos leyendo, lo que él desea, dice Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente, o sea, esa frase quiere decir que lo que nos va a decir es verdadero. Hay un énfasis ahí en lo que va a decir Pablo. Aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y mire esa frase final, y el poder de su resurrección. Entonces Pablo dice que todas las cosas las tenía como pérdida a fin de conocer a Cristo. ¿Y conocer el qué? El poder de su resurrección. ¿Qué era lo que le iba a mostrar a Israel? ¿Quién eran las personas en ese momento que Dios había escogido para que lo representaran delante de los hombres? Que su vara, ¿qué? Reverdeciera. Ahora Pablo nos dice que él tiene todas las cosas por pérdida con el deseo de que él conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección. Entonces, ¿de qué nos está hablando Pablo? Cuando uno mira, por ejemplo, cuando uno habla del gobierno de la iglesia, la Biblia habla muchísimas cosas de los ancianos. Primera Timoteo 3, yo sé que ustedes lo han estudiado acá. Tito 2, Primera de Pedro 5. Habla de características primero personales, cuestiones de carácter. Habla de sus hogares. Habla de sus ministerios, su enseñanza, su vida, su testimonio. Habla de una obra en ellos. Pablo dice ahí en Hechos 20 que los obispos son aquellos que ha puesto el Espíritu Santo, ¿sí? Pero a veces nosotros como que no entendemos lo que significa el poner de Dios o el constituir de Dios. Según lo que estamos diciendo, un verdadero hombre de Dios o un verdadero ministerio de Dios es aquel que se mantiene por un poder que va más allá de él mismo. Lo que Pablo está diciendo acá, un poder que él describe como el poder de la resurrección. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. El mismo poder que hace que una vara seca reverdezca y dé fruto, debería ser lo que sostiene nuestra vida y servicio. Entonces va más allá de nosotros, por eso decimos el principio, o sea, lo que sostiene el asunto. Entonces vamos a ver cómo ese lenguaje llega a ser muy práctico y muy visible en la vida de Pablo. De tal manera que uno cuando ve a Pablo, ve la vara reverdeciendo a tal punto que cualquier persona que leyera los escritos del Nuevo Testamento dice, ciertamente a Dios puso a Pablo. Evidenció a Pablo, hay todas las evidencias, como dice Pablo, de que él era un apóstol. ¿Por qué? Porque como Dios lo había llamado, Dios permitió que la vida de resurrección floreciera en él a tal punto que nosotros mismos hoy podemos decir realmente Pablo era un apóstol de Dios. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué es eso de que la vara reverdezca? ¿Qué es eso de tener un genuino ministerio? ¿Qué es eso que decía Pablo de conocer el poder de la resurrección de Cristo? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos varias figuras. Por lo menos Apocalipsis 1:20 ya comienza a mostrarnos un poco el asunto. El asunto de la autoridad de Dios, de la obra de Dios en sus siervos. Apocalipsis 1, Juan tiene una visión y él ve al Señor caminando entre 7 candeleros. Pero también él ve que el Señor tiene 7 estrellas en su mano. Dice ahí Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros de oro. Pero mire lo que dice las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces esa figura es muy interesante, porque como vemos Apocalipsis, de alguna manera los ángeles de las 7 iglesias representan a aquellos que el Señor envía para traer su palabra a cada una de las iglesias. Pero la imagen es que ellos están, ¿qué? En la diestra. ¿Qué habla de esto? La diestra habla del trabajo de Dios, y que estén en sus manos quiere decir que Dios los sostiene. Igual que a Moisés, igual que a Aarón. Eso uno lo encuentra en el Nuevo Testamento, Pablo refiriéndose a su servicio, a su trabajo, a la obra que Dios le había encomendado. Entonces, por ejemplo, Gálatas 1, Pablo habla de esta manera del servicio que él llevaba a cabo en la iglesia. Porque así como Moisés y Aarón, y así como muchos hombres, hasta Cristo mismo, fueron cuestionados, fueron juzgados, murmuraron contra ellos, rechazaron su servicio, su ministerio, así Pablo. Si usted mira y lee la epístola a los Gálatas, es una defensa al evangelio, pero también era una defensa al ministerio de Pablo, porque de alguna manera, así como el Señor hacía algo con Pablo, así también había mucha murmuración, como en el tiempo de Moisés y de Aarón. Entonces, cuando Pablo va a comenzar a hacer defensa de su evangelio, comienza haciendo defensa de lo que él hacía. Entonces, mire lo que dice Pablo ahí en Gálatas 1, que Pablo entendió esa figura de Apocalipsis 1:20, aunque tal vez no la haya leído porque fue posterior a él. Dice: Pablo, apóstol. Pero Pablo hubiera podido quedar ahí porque muchas de sus cartas comenzaban así. Pero ese paréntesis que él pone es muy interesante, ¿no? Mira lo que dice el pasaje. No de hombres, ni por hombre. Eso ya es muy diciente, hermanos. Porque la obra de Dios tiene su origen en Dios y no en los hombres. Miren lo tremendo de Moisés. Moisés al comienzo de su vida él quería servirle a Dios, pero en sus fuerzas. Después Dios lo lleva al desierto y queda sin fuerzas. Y ya cuando Dios lo va a llamar, ya no quiere ir. Entonces ya no era Moisés. Porque hay tiempos donde Dios permite que nuestras fuerzas queden en el camino, en el desierto. Porque a veces tenemos mucha fuerza y la obra no puede ser sostenida por nuestras fuerzas. Porque el problema cuando servimos en nuestras fuerzas es que nos agotamos y quedamos postrados en el desierto. Y nuestra fuerza también produce sudor, ¿sí? Y el sudor en el sacerdote no era permitido, porque cuando el sacerdote sudaba, eso traía un olor extraño al lugar santo. Y dice Ezequiel que si ellos sudaban, morían en el templo. Entonces no podía ser una obra hecha por sus propias fuerzas. Ellos tenían que depender de una fuerza diferente. Y asimismo, si nuestro servicio depende de nosotros mismos, llegará un momento en que nos vamos a sentir agotados y que no vamos a poder. Entonces, un servicio genuino no puede depender de nosotros. La base tiene que ser un llamamiento divino. Eso es muy importante. Como un hermano le decía a un hermano, y en el caso de Moisés uno lo ve, no fue que Moisés quería, en algún momento Dios lo arrincona para que él lleve a cabo una obra que Dios le ha encomendado. Y como que Moisés, pero Señor, pero ya Moisés como que se ve tan asediado por la voluntad de Dios que Moisés cede. Entonces Pablo de alguna manera describe su servicio así: no por hombres, y también hay que entenderlo de esta manera, ni para hombres. El verdadero servicio no busca el agrado de las personas, sino busca el agrado de Dios, quien fue el que nos lo encomendó. ¿Sí? Porque si Moisés sirviera por la satisfacción que le permitía el pueblo de Israel, Moisés hubiera renunciado hace muchos años. Entonces nuestro servicio proviene de Dios y tiene que ser dirigido a Dios, aunque muchas veces los hombres no lo entiendan ni lo acepten. No somos siervos de hombres, aunque les servimos a los hombres por amor a Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender?
No por hombres, ni de hombres. Eso es tan bueno, hermano, que a veces nosotros esperamos cosas que no deberíamos esperar de las personas. Si Dios nos encomendó, si Dios nos ha puesto, Dios nos va a sostener por encima de los mismos hombres. Por encima de que se levante toda la congregación contra nosotros, como en el caso de Moisés, ¿cierto? Porque el verdadero servicio a Dios pasa por la muerte, y aunque es inevitable que a veces pase, se va a caracterizar es porque sale en resurrección y vida. O sea, florece en medio de las circunstancias adversas. Como Pablo, usted puede ver que gran parte de los escritos de Pablo fueron el día oscuro en el tabernáculo, en la cárcel, en la persecución, en la murmuración de las iglesias, en el rechazo de los mismos hermanos, ¿no? Si usted lee Primera Corintios, Segunda Corintios, usted puede notar ese color. Es en medio de los cuestionamientos donde Dios hace verdaderamente florecer lo que es suyo. Uno percibe ese principio en toda la Biblia, hasta en Cristo Jesús. La gran señal de Cristo como el Mesías de Dios, ¿cuál fue? La resurrección de los muertos. Y dice, no de hombres, ni por hombre. Entonces, ¿quién lo sostiene a usted, Pablo? Sino por Jesucristo. Las frases. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, Pablo percibía y entendía claramente que su ministerio era sostenido por Jesucristo y Dios el Padre. Imagínate. Imagínate ese respaldo, quién estaba detrás de lo... Y Pablo no solo hablaba eso de él, sino también hablaba a los obispos de la iglesia en Éfeso, a quien el Espíritu Santo os ha puesto. Pero esa palabra puesto o constituido es una palabra muy interesante. Podemos leerla ahí en Efesios 4. También, 2 Timoteo 1 y después Efesios 4. Esas palabras del Nuevo Testamento, constituir, puesto, no solo habla de que Dios nos puso en un cargo, porque eso es lo que a veces nosotros tenemos en mente. No solo habla de que Dios me puso en una situación, sino que habla de algo que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros. Cuando uno dice que voy a constituir algo, nuestra mente es muy eclesiástica en el sentido religioso, de formato. O sea, vamos a constituir a alguien, entonces nosotros pensamos es ponerlo ahí. Pero cuando la palabra dice constituir, habla es de hacerlo. ¿Sí me hago entender? Vamos a constituir algo, es que vamos a formar algo, trabajar en algo, para que ese algo sirva para algo. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios constituyó, es que Él hace algo en nosotros, para que nosotros podamos hacer algo para Él. Más que, como decían unos hermanos que escuchaban estos días, más que un nombramiento es una formación para una comisión. ¿Sí? Entonces mira lo que dice Pablo ahí en 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador, 2 Timoteo 1:10, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro entre los gentiles. Entonces la palabra constituido, o sea, Dios hizo de Pablo, trabajó en Pablo, erigió en Pablo, formó a Pablo para que fuera algo, para que él hiciera algo. Y el principio es igual, la resurrección, Efesios 4, como decíamos, dice, el mismo que descendió también es el mismo que subió. Y este mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores. Entonces, en la misma palabra es lo mismo que estamos diciendo, constituir en base a algo que Cristo hizo. Su resurrección, formar. Gálatas 2. A leer si no se me duermen. Los veo cansados, hermanos.
Gálatas 2. Ese constituir, como lo vamos a leer, quiere decir que la vida de Cristo, la vida de resurrección que Pablo habla, opera en nosotros. Primeramente, en nosotros. La vida que venció la muerte debe llevarnos a nosotros a experimentar la victoria sobre el pecado. Debe llevarnos a nosotros a experimentar la victoria sobre nuestro carácter. Debe llevarnos a experimentar la victoria en lo que hacemos y la vida de Cristo. Porque, como les decía, no es solo a veces como vamos a leer y como uno ve muchas veces, personas que dicen algo, sino que hay un poder que sostiene lo que dicen a ellos y hay una eficacia en lo que hablan. Hay un poder que ellos experimentan en su diario vivir, que les ayuda, como decíamos ahorita, a vencer el pecado, a vencerse a ellos mismos. Y a veces no es solo un poder que opera en nosotros, sino es un poder que opera alrededor nuestro, en nuestros hogares, en nuestras familias, y no solo en nosotros, en la iglesia. Debe haber ese principio, debe estar detrás del verdadero obrar de Dios. Resurrección, vida. Y Pablo nos va a hablar de eso, porque cuando hablamos de que un cristiano experimenta el poder de Cristo de su resurrección, quiere decir que la iglesia o los hermanos alrededor pueden ver que su vara reverdece, que su vara produce ciertas cosas. O sea que realmente la vida de Cristo hace que este hermano viva y experimente victoria sobre el pecado, victoria sobre el carácter, y los demás reciben hasta ese testimonio, como lo vamos a ver en Pablo. O sea, esto no es solo un lenguaje místico, sino como vamos a verlo verdaderamente, la obra de Dios tiene un sello muy divino y muy característico. Mira cómo lo dice ahí Pablo ahí en Gálatas 2. Y no solo Pablo va a hablar de él, sino va a hablar de Pedro. Porque toda la obra debería tener de Dios debe tener este sello, este carácter. Mira lo que dice Pablo ahí hablando de Pedro y de él. Dice 2:7, hablando de cuando él va a Jerusalén y tiene este encuentro con los hermanos en Jerusalén. Dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, Pablo habla de una encomienda de un evangelio, que es el mismo, solo que iba dirigido a diferentes personas. A Pedro, a los de la circuncisión, y a Pablo, a los de la incircuncisión. Pero mira aquí el poder de Dios actuando en esto. Dice: pues el que actuó en Pedro, y esa frase es muy interesante, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y eso es lo que venimos diciendo, el actuar de Dios, de la vida divina en el ministerio. Si ustedes leen el libro de Hechos, el ministerio de Pedro no era algo solo de Pedro, sino que Dios actuaba a través de lo que Pedro hacía. Si usted lee cuando Pedro va de Cornelio, dice que Pedro comenzó a predicar. Y en medio de la predicación, no era cualquier predicación, comenzó a haber vida. De tal manera que Pedro está predicando y los gentiles comienzan a ser alumbrados, dice él más adelante, comienzan a tener arrepentimiento y el Espíritu Santo es derramado en ellos. A tal punto que Pedro no ha acabado el mensaje y ellos comienzan a glorificar a Dios y a hablar en lenguas. Entonces uno se da cuenta que no era porque los que predicamos la palabra sabemos cuán difícil a veces es que aún las personas nos presten atención. Aunque las personas no estén distraídas, aunque las personas que uno vea evidencia del poder del Espíritu Santo en una vida, uno tiene que reconocer que cuando eso sucede, no somos nosotros, sino que cuando eso sucede es que Dios está ¿qué? Actuando. O sea, la vida divina está operando a través de lo que se está haciendo. No es solo predicación, porque muchos pueden predicar, pero aquí vemos que Pedro, cuando servía a Dios, había un actuar divino. De tal manera que el Espíritu Santo hacía maravillas.
De tal manera que cuando Pedro llega a Jerusalén, los hermanos le dicen, los que eran celosos de las leyes, le dicen, pero Pedro, ¿tú por qué entraste a casa de gentiles y comiste con ellos? Y Pedro comienza a contar cómo Cornelio lo llama y dice, Pedro, yo estaba hablando y mientras estaba hablando cayó el Espíritu. O sea, cuando Pedro comienza a narrar, es como si hubieran dos escenas. Una la que Pedro está haciendo y otra la que el Espíritu Santo estaba haciendo. El Espíritu Santo estaba, ¿qué? Operando. Entonces nosotros debemos desear y anhelar ardientemente como Pablo, renunciar a todo para poder conocer a Cristo y el poder de su resurrección. De tal manera que nuestra obra no sea solo un asunto natural, sino que Dios opere. Primeramente en nosotros, en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestro carácter, pero también que la obra de Dios tenga una operación divina de tal manera que las personas que están oyendo y viendo o recibiendo beneficio del servicio de nosotros, cual sea, perciban y nosotros también percibamos que el Espíritu Santo está operando. Pablo decía que los hermanos en Jerusalén pues reconocían que a Pedro se le había enviado a la circuncisión. Pero dice que también que a Pablo había sido enviado a la circuncisión. ¿Por qué? Porque veían un actuar divino en lo que ellos hacían. El que actuó en Pedro, dice Pablo ahí, actuó también en mí. Y si actuó en Pedro y actuó en Pablo, nosotros no deberíamos desear algo menos, hermanos. Que a Dios actúe y opere en medio de lo que nosotros estamos haciendo y lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero acuérdese, Dios actúa, pero muchas veces se pasa por muerte para que haya vida. Uno lo ve en Pedro. Pedro pasa de los evangelios a Hechos de los Apóstoles por un tiempo de muerte. Usted mira a Pedro y dice que Pedro negó al Señor hasta con maldición y lloró y tuvo como un tiempo de mucha oscuridad. Cualquiera de nosotros diría, ahí el ministerio de Pedro acabó, el llamamiento de Pedro acabó, negó al Señor. Pero usted nota que él pasa del libro de Hechos, de los evangelios, al libro de Hechos, a experimentar una vida poderosa y un ministerio vivificante. ¿Sí? ¿Usted sí ve eso? Usted ve eso en Pablo muchas veces. Pablo decía que él experimentaba hasta en su cuerpo la muerte para que los hermanos recibieran vida. Entonces, debemos anhelar experimentar la resurrección de Cristo, pero para poderla experimentar, Dios a veces nos permite momentos de muerte. ¿De morir para qué? Para que menguemos nosotros, para que con el tiempo nos demos cuenta que no es una obra de nosotros, para que no tengamos confianza en nosotros mismos, sino que nuestro deseo y nuestro anhelo sea poder experimentar el poder de Jesucristo, que en últimas es el verdadero sello de la obra de Dios, resurrección. Entonces, el creyente, y en todos los aspectos de alguna manera, lo que Dios está haciendo tiene ese principio. Muerte y resurrección. 1 Corintios 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Porque hasta el punto donde vamos nosotros podríamos decir, ay hermano, pero es que era Pablo. Y era Pedro. O Apolos. Pero Pablo pregunta, ¿quién era Pablo? Él mismo, refiriéndose a él mismo, ¿no? ¿Quién era Apolos? O nosotros podemos preguntar también, ¿quién era Moisés, hermano? Un anciano tartamudo. ¿O quién era Aarón? Porque el principio de resurrección nos habla de que no era un asunto de hombres. Que no era porque a veces nosotros decimos es que Pablo era un erudito. Había otros. Por lo menos Pablo tenía un maestro que se llamaba Gamaliel. Y seguramente era más erudito que Pablo en la ley y en todo. Y Dios no usó a Gamaliel. Y si hablamos de erudito, Pedro no era ningún erudito, era un pescador iletrado. ¿Quién eran estos hombres? Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que son los hombres. Y no son los hombres, hermano.
son vasos, pero en últimas el tesoro es lo que sostiene, aunque el vaso sea de barro. Dice Pablo, él mismo responde, servidores por medio de los cuales ha creído. Pero mira esa frase, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces sí, Dios usa y Él concede a cada uno en particular como Él quiere, pero en últimas también es una concesión. Pero, como dice más adelante, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que la base al fin de la obra es que Dios concede, o sea, Dios da. Dios es el que da el crecimiento. Y no solo el crecimiento, dice Hechos que Dios es el que añade y da crecimiento y da vida. Él es el que sostiene su obra. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hechos 14, verso 27. Pablo llega a la iglesia de Antioquía. Y Pablo va a comenzar a hablar las cosas que él ha hecho. Porque así como lo que narra Hechos que Pedro hizo fue algo bien precioso, también es lo que hizo Pablo. Si ustedes hacen una lectura del libro de Hechos, nos muestra cómo Dios usó a Pablo. Tremendo, hermanos. Pablo abrió puertas del evangelio para todo el mundo. Todo el mundo gentil llegó a ciudades y Dios operaba a través, como él lo decía, Dios actuaba a través del ministerio. Porque la resurrección es algo que, como leímos en el libro de Números, tiene que ser visible. ¿Para qué? Para que los hombres vean y entiendan que es una obra de Dios. Entonces imagínense a Pablo llegando a una ciudad siendo apedreado, siendo golpeado, y sale de esa ciudad y queda una iglesia. Nadie podía dudar que era una obra de Dios, porque a pesar de todas las pruebas que sucedían, Dios iba haciendo. Y a donde llegaba Pablo, llegaba la persecución, las pruebas, pero Dios actuaba y actuaba. Y Pablo llegaba a Antioquía y comenzaba a contar, porque acuérdense que la vara reverdece, pero es puesta a los ojos de los demás. ¿Para qué? Dice el mismo libro de Números, dice, para callar la murmuración de los rebeldes. Entonces, cuando Dios hace una obra para que los hombres entiendan que es una obra suya, Él muestra, hay fruto, hay una evidencia, ¿sí? Mira cómo lo decía Hechos, Lucas contándonos lo que Pablo hacía, mira cómo decía ahí en el 27, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué está contando Pablo? Todo lo que venía diciendo el libro de Hechos. Después del capítulo 13, la iglesia lo envía y comienza Pablo a experimentar una gran obra que Dios comienza a hacer entre los gentiles. Y él llega a esto, a contar a la iglesia. Pero mira lo tremendo, mira lo que decía Hechos 5, verso 33. Las palabras de Gamaliel, ahorita hablábamos un poco de Gamaliel. Y Gamaliel como que entendía un poco el asunto. Gamaliel como que entendía un poco cómo era la obra de Dios. A pesar de su religión, él como que tenía cierta sabiduría. Hechos 5, 33. Es cuando los apóstoles son encarcelados y son puestos delante del concilio. Ellos no querían negar al Señor y los judíos querían como matarlos. Pero mira lo que le dice él a ellos, dice en el 33, dice, y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Muy parecido a la situación de Moisés y Aarón, con el séquito y la congregación. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo,
varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque si algo que enseña el capítulo de la rebelión de Coré, es que cuando las personas se rebelan contra la autoridad de Dios o contra los que Dios ha establecido, Dios juzga eso seriamente, ¿no? Decía el hermano Washman en el libro Autoridad Espiritual, Dios no trata un pecado más severamente como el pecado que tiene que ver con la rebelión a la autoridad. En ningún otro pasaje en las Escrituras que encontramos que Dios haya abierto la tierra y se haya tragado a unos hombres. Entonces la rebelión a la autoridad establecida por Dios, Dios lo toma muy en serio. Entonces yo me imagino a Gamaliel diciendo, mira, si estos hombres son de Dios, tengan cuidado con lo que van a hacer con ellos. ¿Sí? Él como que de alguna manera, pienso que hubo una gracia ahí en ese momento sobre la mente de Gamaliel. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Y eso ha sucedido muchas veces. Personas no que Dios no levanta, sino que se levantan ellos mismos, se ponen ellos mismos. Y se ponen diciendo que ellos son alguien. Este hombre llegó a ser un falso Cristo, este Teudas. Hubo varios, siempre ha habido varios, pero ninguno venció la muerte, solo uno, Jesús. Ese es el verdadero Cristo. Pero siempre ha habido también personas que se han querido poner por ellas mismas, como Coré. Pero mira lo que dice Gamaliel. A este se unió un número de 400 hombres. Hay un montón, ¿no? Al Señor solo se unieron en últimas 12 hombres. ¿Sí? No eran muchos. Pero mira la diferencia. Estos 12 hombres llegaron a llenar el evangelio por toda la tierra. Y no era un grupo selecto, sino era como lo vil, lo débil. Pero ¿qué ve uno en los apóstoles? Que era una obra de Dios, ¿sí? Que no eran ellos mismos. En cambio, en este caso, sí era una obra de hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos. Entonces cuando vino la muerte, ¿qué pasó con esta obra que estaba haciendo Teudas? Se acabó. Porque lo que venimos diciendo, cuando es una obra de Dios, vence la muerte. Y hay continuidad en la obra. Y Dios respalda. Como acuerdan cuando murió Moisés. Cuando murió Moisés, el Señor le dice a Josué, le dice a Josué, levántate. Como estuve con Moisés, estaré yo contigo. ¿De quién era la obra? De Dios. Solo que en una época usó a Moisés y después usó a Josué. Cuando la obra es de Dios, debe como el Señor mismo dijo, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Entonces nuestra confianza debe ser que si la obra es de Dios, Dios la va a sostener y la va a sacar adelante. ¿Qué va a pasar por circunstancias difíciles? Siempre. Que va a haber rebeliones siempre. Que va a haber cuestionamientos siempre. Que van a pasar estos hombres por muerte también. Pero lo que es de Dios va a experimentar ¿qué? Vida. Dios siempre, aunque su testimonio pareciera secarse, Dios siempre lo hace reverdecer, siempre hace salir fruto, siempre lo saca. Y en lugares donde menos pareciera, Dios lo hace reverdecer. En estos días estábamos hablando con un hermano, comenzó a contarnos su testimonio. Él fue soldado y estuvo en la época de los conflictos cuando el ejército comenzó a metérsela a la guerrilla, allá donde ellos tenían en la época de Uribe. Y él cuenta que cuando estando allá, comenzaron a recibir una literatura, eran soldados profesionales, pero en plena guerra, eso estaban matando soldados, una mortandad terrible. Y ellos comenzaron a recibir literatura de este hermano Martin Stendhal. Ustedes han visto esos folletos de alzados en armas y todo eso.
Comenzaron a recibirla y por la misma crisis del conflicto y que estaban viendo a sus compañeros morir, comenzaron a orar y a leer la palabra y a leer los libros del hermano Stendhal, que les llegaban a veces, los botaban de aviones o recibían esos radios y comenzaron a escuchar la palabra así. Y en medio de ese conflicto y de esa muerte y de tantas cosas que estaban viendo, comenzó el Señor a levantar un grupo de soldados que oraban. Oraban todos los días, leían la palabra todos los días, se encomendaban al Señor cuando salían a pelear. Y el Señor de esos salvó a varios. ¿Quién iba a pensar que en un ambiente así? Pero lo que estamos diciendo, lo que es de Cristo, aún en el ambiente más, comienza a reverdecer y a dar vida y a dar fruto. Y mientras nos contaba el hermano el testimonio, un soldado, al otro día nos contaba otro hermano un testimonio, un delincuente, un ampón de profesional, varias veces en la cárcel. Y también ahí estando en la cárcel, le llegó el evangelio. Entonces uno ve que la palabra de Cristo y la vida de Cristo llega a donde menos pensamos y comienza ¿a qué? A reverdecer. ¿Sí me van a entender? El principio es que la obra de Cristo actúa en un mundo muerto, en ambientes contrarios, hostiles. Y si es de Él, va a florecer, y va a florecer, y va a florecer, y va a reverdecer, y va a dar fruto, y va a dar semilla, y va a fructificar. Porque es la obra de ¿quién? De Dios. Y el principio divino de poder y de vencer los días malos y de vencer las hostilidades va a estar ahí. No como estos que está diciendo Gamaliel. Mira, él da otro ejemplo. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pero mira lo que dice: pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Otra obra que la acabó, la muerte. Y hasta ahora os digo, mira lo que él les decía: apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y nosotros podríamos decir con Gamaliel, amén. Cuando un asunto es de los hombres o es un consejo de nosotros, ¿qué va a pasar? En últimas, ¿qué? Va a desvanecer. Podemos tener todo, pero si Dios no está, el asunto se va a caer. Me acuerdo de un hermano que me contaba, él tenía mucho dinero, entonces compró un salón, compró buenos instrumentos de música, compró un sonido, contrató unas personas para la alabanza, se puso él de pastor, hizo el todo, tenía los medios para hacer todo. Pero a los 2 años eso se acabó. Aunque tenían todo, dice el hermano que el Señor no lo había puesto ahí. Y así eso como se acabó. Porque así son las obras de los hombres. Mas si es de Dios, oye, mira esta frase tan tremenda, hermano: no la podéis destruir. Realmente, si la iglesia estuviera en pie por nosotros, ya lo hubiéramos acabado hace años, hermano. Lo que ha sostenido la iglesia a través de la historia es que es una obra de Dios. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Es una obra de Cristo, hermano. Eso le trae a uno consuelo, ¿no? Y le trae esperanza, saber que no es un asunto de nosotros. El día que se nos vuelva un asunto de nosotros, ese día las cosas se van a acabar. Pero mientras sea la iglesia de Cristo, siempre va a prevalecer. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Entonces los hermanos dicen, bueno, hermano, entonces ¿por qué el cristianismo está tan...? Pero cuando usted lo examina mucho, eso no es la iglesia de Cristo. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Pero en esencia, los verdaderos hijos de Dios, la verdadera iglesia de Cristo, aunque no sea tan visible y poderosa a los ojos de los hombres, siempre va a crecer y siempre está en un proceso de
prosperidad y de abundancia. Que no lo vean nuestros ojos, pero casos como el de los guerrilleros, o el de los soldados, o el del hombre en la cárcel nos muestra que el Evangelio siempre sigue avanzando, y siempre va llegando a lugares, y va llegando a lugares, y siempre va a haber personas que están experimentando la vida que produce el Evangelio y la resurrección. A veces donde nosotros menos nos imaginamos, el Evangelio y la obra de Cristo llega. A mí una vez una persona me escribió a la página y me decía que le da gracias al Señor porque ella estaba experimentando la vida de Cristo. Entonces ella comienza a contarme el testimonio de una mujer que se reunía en la oración fuerte al Espíritu Santo. Pero mira lo tremendo, hermano. Ella ya comenzó a sentir como raro el ambiente, pero comenzó a buscar por internet y comenzó a escuchar mensajes por internet. Y en medio de ese, imagínate, la oración fuerte al Espíritu Santo, eso es una secta, eso no tiene nada de cristianismo. Y aún estando allá, pues como a veces le leían la palabra, sentido y deseo de buscar más la palabra, y buscó y comenzó a experimentar al Señor y a conocer al Señor en la intimidad, en medio de un ambiente como ese, que uno diría. Pero ¿qué muestra eso? Que aunque nuestros ojos no ven, Dios siempre va llevando a cabo su obra. Porque a veces podríamos decir como Elías: Señor, es que este pueblo ha dado muerte a tus profetas y solo quedo yo. ¿Y cuál es la voz que le responde a Elías? No, yo me he apartado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea, siempre Dios tiene su pueblo. Lo que pasa es que a veces no es tan visible como nosotros queremos, pero Dios siempre va avanzando su obra. Por eso a veces es bueno tener comunión entre nosotros, hermano, porque nos damos cuenta que no somos los únicos, sino que Dios está haciendo su obra en muchos lugares. A veces con hombres sencillos, a veces con hombres simples a nuestros ojos, a veces no haciendo de una manera pomposa como estamos acostumbrados a verlo en el cristianismo visible, pero ciertamente Dios está haciendo su vida, su obra en corazones, en vidas, en familias, salvando, dando crecimiento, madurando, a través a veces de la muerte, de las circunstancias difíciles, de las luchas. Dios va haciendo su obra, porque si es obra de Él, como lo decía este hombre, aunque luchemos contra Él, lo que es de Dios no será destruido. Dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Mira esa frase que él dice al final: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué frase, ¿no? Porque cuando estos hombres lucharon contra Moisés y Aarón, no estaban luchando contra Moisés y Aarón, sino contra Dios. El Señor nos guarde, hermano, de entrar a una situación donde nuestro corazón luche contra lo que Dios está haciendo. Porque a veces puede suceder eso. Por ejemplo, cuando Pablo narra, imagínate un ministerio como el de Pablo, que tanto se veía la obra de Dios, y dice que a veces los hermanos abandonaban a Pablo por la persecución que estaban sucediendo. O sea, como que a veces las pruebas son tantas que los hermanos no se dan cuenta que es un tiempo de muerte, pero que Dios está ahí también, que los hermanos se escandalizan y abandonan pensando que Dios abandonaba a Pablo. Tal vez lo que estaba haciendo Dios con Pablo era permitiéndole la muerte para que él pudiera dar más fruto en vida de resurrección. Es un misterio, ¿no? Es como una contradicción: muerte pero resurrección. Cuando a veces nosotros pensamos que las cosas se están acabando, es cuando realmente tal vez Dios está empezando a hacer algo genuino y verdadero entre los hombres. Porque también la muerte acaba con lo que no es de Dios, para darle lugar a lo que es de Dios. Y eso a veces hace Dios con nosotros. Nos pasa por pruebas para acabar con lo que no es de Él, para que experimentemos verdaderamente lo que es de Él. Y lo mismo pasa con la iglesia. A veces la iglesia pasa por un periodo donde se queman muchas cosas, se cortan muchas cosas, para que Dios pueda producir algo genuino. Porque nosotros a veces quisiéramos tener el árbol de Navidad, que no tenga vida, pero que sea bonito y que no se caiga, que ni que le pase nada. Pero en sí no tiene vida.
pero a Dios le interesa tener es algo genuino, verdadero, hecho por Él mismo. ¿Mm? Y a veces, ¿qué hace? Corta ramas, quita cosas, poda para que el árbol dé un verdadero fruto. ¿Mm? Gálatas 2, verso 9. Donde terminamos ahorita. Dice, mira lo tremendo. Pablo, el pasaje que veníamos leyendo ahorita, llega a Jerusalén, habla con estos hombres, y mira lo que dice Pablo, dice en el verso 9. Y reconociéndose a Pedro, Jacobo y Juan, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Por qué leo este pasaje? Porque así como vamos a terminar leyendo en Números, estos hombres, aún Pedro, Jacobo y Juan, cuando veían el ministerio de Pablo, ¿qué veían? Reconocían lo que Dios estaba haciendo. Entonces la verdadera obra tiene una evidencia, aunque pase por muerte va a haber fruto y los demás pueden reconocer. Y no solo ellos reconocían, más adelante Pablo le dice a la iglesia que reconozcáis entre vosotros, pero no solo que las personas trabajan o presiden, sino hay que reconocer la obra de Dios en medio de su pueblo, la obra genuina, verdadera. Volvamos a Números, hermanos. Vamos terminando ahí en Números. Dice, verso 5, dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Entonces, lo que hemos venido diciendo es definitivamente la señal de la obra de Dios, la vida, la resurrección, el poder de Dios, la gracia de Dios, el actuar de Dios. Llega un momento que debe ser visible sobre aquellos que Dios está obrando y trabajando. Dice ahí, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Entonces, eso era lo que el Señor Jesús dijo más adelante. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Entonces la pregunta, pero Señor, ¿cómo sabemos que son falsos profetas? Por sus frutos los conoceréis. O sea, no se puede esperar un fruto bueno de un árbol malo. Y tampoco se puede esperar de un árbol malo fruto bueno. Entonces hay cosas que evidencian cuando Dios está trabajando. Y el fruto, es el fruto de resurrección, de vida, de poder, de gracia, de lo que Dios hace es una señal para tapar la boca a los incrédulos, a los murmuradores. Y no solo para tapar la boca, sino para dar evidencia de quiénes Dios ha puesto, en este caso, ¿no? Por eso a veces cuando la Biblia dice lo que decía yo ahorita, que reconozcáis a los que trabajan y presiden entre vosotros. No es solo que reconocemos a una persona por algo que hace, sino lo que Pablo está diciendo es lo que veían los apóstoles en Jerusalén en él, reconociendo la gracia de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios, que en últimas es lo que acredita que Dios ha enviado a una persona o le ha encomendado algo, que a pesar de que pasa por muerte, Dios certifica que él está involucrado en ese ministerio, en ese trabajo suyo. Dice en el 8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara,
Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Entonces la señal de la vara de Aarón nos habla de ese principio de resurrección que debe gobernar la obra de Dios. Como decía un hermano, esto nos debe llevar a orar, hermanos. Orad para que el Señor envíe obreros a la mies. Pero cuando hablamos que el Señor envíe, es que Dios constituya una obra de hijos suyos que experimenten el actuar y el poder de Dios, la gracia de Dios. Una obra que sea genuina, del Espíritu, de la resurrección de Cristo mismo. Porque eso en últimas va a ser lo verdadero, lo de Dios, lo que vence la muerte, lo que no sostiene el hombre mismo, sino lo que está sostenido por la diestra de